Buenas hermanos de la Iglesia en Sion de Guerra, hoy mi esposa Laura Quiroz y yo, Federico Montero, traemos una palabra de parte del Señor para ustedes. Para eso le vamos a pedir a Él que nos ayude a dar esta palabra. Señor nuestro y Padre nuestro, bendito seas, alabado seas y glorificado seas. Señor, bendito eres tú y tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos das todos los días, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a redimirnos, por dejar que el Espíritu Santo permanezca con nosotros en este mundo como consuelo. Y Señor, te damos gracias por todo eso, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y Señor, ayúdanos a llevar esta palabra, que sea el Espíritu Santo el que hable a través nuestro, para que esto llegue a los corazones de las personas que nos escuchan. Grande eres mi Dios y Salvador. Amén. Amén, amén. ¿Cómo están, hermanos preciosos? Una vez más, compartiendo la escritura, las enseñanzas, lo que el Padre viene a compartir con nosotros. Ahora vamos a ir al libro de Santiago en el capítulo 5. Pero vamos a extraer del capítulo 5 unos versículos que hablan acerca de orar. A ver qué nos dice la escritura. Sin embargo, les aconsejo que lean Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 20. Hermoso, hermoso. Habla de la sed, de ser pacientes y de orar. Pero vamos a hacer énfasis en unos 3 versículos para ver qué nos dice el Señor de Amén. la oración. Amén. Y así viene. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, amén. Nosotros muchas veces hemos escuchado acerca del tema de la oración. Y hemos escuchado mucho esta palabra que dice, ¿verdad? Dice, si alguno está afligido, haga oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí lo escuchamos y nosotros, sí, mira, sí es cierto, qué importante que es orar. Pero cuando nos encontramos en las batallas más duras a nivel espiritual, y cuando vemos si estamos fortalecidos o no, es que cuando nos damos cuenta qué tanto tenemos esa comunión con Dios y oramos, ¿verdad? Porque si uno lo trae a la vida práctica, si uno está en constante comunión, en oración, lee la palabra, Señor, escrito está, tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Se fortalece uno, el espíritu, y aún estando dormidos, que era lo que yo le contaba a mi esposo y compartía con él hoy, y con otras 2 hermanas de la fe, que coincidimos justamente hoy cuando nos levantamos, que las 3 habíamos tenido una batalla en el mundo espiritual, pero las 3 habíamos orado en el mismo sueño y habíamos vencido a través de la palabra, ¿verdad? Escrito está, ya se le contestaba a uno ante cualquier embate que venía del enemigo, de cualquier espíritu inmundo que se quería presentar en sueños y todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque cuando uno se acostumbra a estar en esa comunión con el Señor y a estar orando, realmente la oración del justo es eficaz. ¿Por qué? Porque aún en sueños está uno declarando, mandando la palabra y todo, porque al estar orando, al estar comunicándonos con Dios, al estar leyendo las escrituras, al estar proclamando, esa palabra ya está en nosotros revelada, insertada, es parte de nuestra vida, parte de nuestro lenguaje, parte de nuestra cobertura, es la espada que nosotros sacamos, que es la espada del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Tú qué ibas a decir? No, la oración es la forma de hablar con el Señor, de pedirle a Él las cosas. A través de la oración vamos a obtener paz, vamos a obtener tranquilidad, sabiduría. El Señor nos va a ayudar en las cosas. Entonces es importante estar en la oración, ¿verdad? Vean que el maestro cada vez que quería tener paz y de que iba, y se dice que se apartaba y oraba, iba a orar. Entonces, si el Señor Jesús nos enseña a nosotros que nos es necesario apartarnos, ir a orar, es porque definitivamente es un arma también que nosotros tenemos en el mundo espiritual. Yo siento la oración como cuando se llenan ¿cómo se llama? El arsenal
Ujú. espiritual para nuestras batallas. Son los misiles Sí, misiles y toda clase de de armas. armamento en el mundo espiritual para inmediatamente, aún dormidos, y aunque la carne esté reposando, el espíritu está despierto, Ujú. ¿verdad? Sí, ¿Y cómo correcto. nos hemos ejercitado? A través de la oración, a través de estar proclamando su palabra, a través de estar de una comunión con nuestro Señor. Y entonces nosotros nos decíamos, es que no es solo decir, uy, sí, hay que orar y la porción que nos toca el día que vamos para la iglesia, ¿verdad? Vean qué bonito aquí, ahora que lo estábamos leyendo. Vean este versículo, el mismo capítulo 5 de Santiago, ¿Cuál versículo versículo? 17. 17. Pone como ejemplo a Elías. Ujú. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ven, qué bonito, qué importante es, porque con oración expresamos al Señor nuestros deseos, nuestras peticiones, y Él nos escucha. Hay gente que dice, pero ¿para qué voy a orar? ¿Y para qué le voy a decir ya, Dios? Ya le dije. Él sabe lo que yo siento, él sabe lo que yo quiero. Mi esposo sabe lo que yo siento y quiero, y los anhelos de mi corazón, las cosas que me pueden tener preocupada. Yo sé lo que lo tiene preocupado a él, los anhelos de su corazón, las inquietudes, lo que tiene que ver con nuestros hijos, lo que tiene que ver con nuestros trabajos, con nuestro ministerio. Nosotros hablamos de eso constantemente. Aunque es algo que todavía no se ha dado, es algo que todavía está en proceso, pero así hacemos con el Padre. El Padre conoce, pero yo todos los días llego, papá, ahí te pongo mi esposo, acompáñamelo, que así como fue, venga con bien los hijos, Señor, te pedimos, y ahí está uno, es necesario que mantengamos una comunión. Imagínense que él llegara todos los días y yo estoy indiferente o él indiferente conmigo, no nos contamos, ¿verdad? ¿Cómo me le fue en el trabajo? ¿Cómo me fue a mí? Ujú. Bueno, nosotros tenemos la costumbre, y mi esposo me llama siempre a la 1 de la tarde, que es cuando ya almorzó, ¿verdad? Ujú. Para compartir un ratito, ¿verdad? De cómo me le fue hoy y qué tal. Y de ahí eso ha sido por años, Ajá, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo no sepa qué piensa de él, de ese asunto que está pasando, ¿verdad? O cuál es la inquietud. Pero así ajá. tiene que ser con el Señor, ¿verdad? Así tiene que ser con el Señor, papá acá, papá allá, mira, papito, estoy lidiando con un espíritu de desgracia, de destrucción, con un espíritu de miseria, Padre, las estrategias me las está enseñando la palabra aquí, entonces cada vez que yo pueda en la mañana voy a hacer la declaración, voy a establecer la palabra. ¿Por qué? Porque hay una oración, hay una comunión que tenemos con el Espíritu, ¿verdad? Y el espíritu a la verdad está dispuesto, dice la escritura, aunque la carne es débil. Entonces, Ujú. ¿qué tenemos que hacer? Alimentar el espíritu. Amén. Hacer esa llamada telefónica todos los días al Señor, orando. Sí, amén, amén. Amén. Así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, hermanos, queríamos hoy compartir con ustedes esa porción de la escritura y incentivarlos a orar en todo tiempo. Ay, mira, pero es que yo no tengo chance porque mira, desde que me levanto, ay, yo estoy en la cocina orando. Yo estoy en la cocina orando. Si estoy barriendo, comienza Señor, así como barro yo en la casa, limpiando. Te pido que ángeles con escobas barredoras vengan, Señor, sacando todo aquello que no obra la voluntad tuya en esta casa. Hermanos, eso se convierte en un campo de entrenamiento. Para mí todos los Sí, días es un campo de entrenamiento. sí, vas caminando. Ajá. 1 minuto, 2 minutos. Ay, no, es que no es tanto tiempo lo que voy a orar o es demasiado poco, entonces mejor ni lo hago, no. Ujú. Oren, aprovechen los 2 minutos que tengan, aprovechen el semáforo, aprovechen cuando vas caminando por la ciudad, aprovecha esos momentos. En todo tiempo, 24/7. Sí, El Señor está con nosotros 24/7. ¿Por qué nosotros no 24/7? Yo a veces me levanto porque yo soy como una chicharrilla que voy al baño, ¿verdad? Entonces yo me levanto en la madrugada y, este es un momento estratégico. Digo yo, Señor, toma control de los aires a estas horas y bendice, Señor, a los pueblos, a las naciones. Y yo, ¡pam!, otra vez me acuesto. Pero yo dije, no se me pasaron estos minutos sin orar, sí. sin establecer, ¿verdad? Entonces eso queríamos compartir con ustedes.
Y hagan oración de corazón. Ujú. ¿Ok? Bueno, Y creyendo. y creyendo. Señor Padre, muchas gracias, papito precioso. Gracias por darnos la estrategia en la oración, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque estuviste en medio de nosotros, caminaste con los discípulos y te apartabas y les enseñabas que cada vez que te apartabas, Señor, era porque ibas a orar, a, a, a conectarte con el Padre, a contarle al Padre, a discernir ahí en unidad con el Padre todo lo que tenía que hacer, a pedirle dirección a Papito para todas las cosas que tenías que hacer. Gracias, Señor Jesús, también por darnos ese modelo de oración con el Padre nuestro. Gracias, Señor, muchas gracias. Por favor, te pedimos, Señor, que nos inquiete el Espíritu Santo para que Amén. nosotros a tiempo y a destiempo no lo veamos como algo aburrido, como una obligación, no, que lo veamos como ese gozo, esa alegría de saber que tenemos la oportunidad de proclamar, de declarar, de establecer, de llevar al Padre todas nuestras inquietudes, Señor, y que estando todo en tus manos tú vas a resolver, de que sabemos que tenemos un Dios vivo, que está con nosotros, que nos escucha, que tal vez no va a ser inmediato como nosotros queremos, pero va a ser en el tiempo preciso y justo que Dios ha determinado. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos para nuestros hermanos, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Que el Señor me nos dé una bonita semana y nos estamos viendo. Amén. Amén.